Bienvenidos a un programa más de Salve Natura, un programa que tratamos de hacer para aprender más sobre conservación y medio ambiente. Y ahora tenemos el honor de tener a Julio Álvarez, uno de los pajareros más distinguidos de Jalisco, al nivel de ser el NABIRD, el identificador de aves de Jalisco. Y bueno, trae proyectos bien interesantes de rutas en Ahualulco del Mercado, donde ahí eso es prácticamente un paraíso de especies de aves y de mamíferos y de plantas por su locación geográfica. Julio, pues muchísimo gusto en tenerte aquí en el programa y gracias por la aceptación a participar en él. Platícanos un poquito de lo que es la Sierra del Águila, de Ahualulco, por qué es tan especial y qué especies podemos ver. Y ya después, más adelante, si nos puedes platicar de lo que es el proyecto de la ruta del colibrí, bueno, que ya es un hecho, ya en realidad, ¿no? Sí, muchas gracias, Francisco, por la invitación y muchas gracias a todos los que nos siguen. Eh, bueno, ¿por qué es tan diverso la Sierra del Águila? Bueno, Sierra del Águila es un complejo montañoso pequeño que se encuentra al centro occidente del estado de Jalisco. Y bueno, a lo mejor es igual o menos, o no sé si un poco más importante que otras montañas o cerros aledaños o cercanos a esta zona o en Jalisco. Aquí lo importante es el trabajo que se ha venido haciendo de observación de aves en la región. Tengo muchos años estudiando, pajareando, monitoreando la zona y bueno, se han visto muchas especies interesantes. Y bueno, Ahualulco de Mercado, Ahualulco es un municipio pues relativamente pequeño en Jalisco que se está empezando a dar a conocer por este tipo de cuestiones de conservación y de turismo de naturaleza, como lo es la Ruta del Colibrí. Muy bien, ¿cuántos años llevas pajareando, Julio? Llevo como 15 años 15 años. pajareando, conociendo principalmente esta zona, mi zona de influencia que es Sierra del Águila y los alrededores. Sí, y de las especies que has encontrado, ¿cuáles serían de las más notables que tiene la Sierra del Águila? Y por lo cual, no sé, se pudiera a través de estas especies crear proyectos de protección, áreas naturales protegidas. Sé que hay un en Agua Blanca, pero platícanos un poco más de cómo va evolucionando esto a través de esas aves que encuentras. Sí, bueno, yo creo que las aves más interesantes que tenemos aquí en la región, pues son las consideradas endémicas, las que solo se distribuyen en territorio nacional en este caso. Podemos encontrar desde la urraca hermosa cara negra, desde el vireo amarillo, desde el rascador nuca canela, la perlita sinaloense, desde el chivirín sinaloense, el chivirín feliz. Yo considero que esas son las especies más importantes y por las cuales a mucha gente, sobre todo extranjeros, les gusta venir a observar aves aquí a Sierra del Águila. Yo creo que son las aves más interesantes que, que, que les gustaría conocer, pues, porque a veces es su único viaje a México pues se quieren llevar las especies que no verán en otras partes. ¿Y estas Ah, especies endémicas siempre están ahí o tienen migraciones de altitud o migraciones hacia otros estados? ¿Las no, puedes ver todas las fechas? sí, 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 son residentes durante Son todo el año. residentes. Hay un caso y que pues ese es el que yo siempre menciono cuando me toca hablar sobre las aves de Sierra del Águila, que es del colibrí, el colibrí colapinta, que es un colibrí que no es endémico, pero que es como que su espacio es muy localizado y como que no es tan fácil de ver en todos lados. Tiene una amplia distribución, pero aquí en Sierra del Águila está permanente durante unos meses del año y es muy fácil observarlo. Esa Además es que una de las... es Sí, precioso ese colibrí, muy, muy pequeño. Me tocó ver rarísimo en los colomos una hembra,
súper pequeño. De hecho, cuando estaba fotografiando pensé que era un mayate, de lo pequeño que era y no iba a tomar la foto, pero se me hizo raro el comportamiento y le tomé. Y ya que revelé la foto, la pasé a la computadora, me di cuenta que era un colibrí cola pinta hembra, que se me hizo increíble. Y sí, son bellísimos. De Es hecho, perdón, de hecho, estaba viendo que hay como 13 registros de diferentes colibríes en Ahualulco del Mercado, ¿no? Sí, así es. Esos son los colibríes que se han registrado. Es una buena cantidad de colibríes. Si consideramos que en México existen alrededor de un poco menos de 60 especies, pues al haber o registrarse 13 en este espacio tan pequeño, pues sí, sí es algo muy considerable. Y sobre todo hay una ruta que es el Arroyo de las Pilas, en donde ahí es donde se encuentran, donde yo he visto mayor diversidad de especies de colibríes. ¿Y están ligados a alguna especie de flora también nativa que sea endémica? Estos colibríes o estas aves endémicas que dependan de esta flora o de algún árbol en especial. Sí, fíjate que sí, en esa zona hay muchos árboles de hipomeas, los llamados osotes o cazaguates. Hay muchos y hay unos años en los que florecen exageradamente mucho y es donde se congregan muchas cantidades de colibríes. También hay otra especie que es una pocinácea, que el nombre científico es Mandevilla foliosa. Le dicen hierba de la cucaracha, en donde también es muy apta para los colibríes y en esa parte es donde hay muchísimas plantas y en la época de floración se avistan muchos colibríes. Esas dos Y, especies principales. ¿Hay alguna otra especie que no sean los colibríes que tengan también esa relación muy marcada con otras especies de flora y fauna que se den en esa zona? Mm, sí, pudiera haber algunas otras especies más, como yo considero que las calandrias, los del género Icterus, podrían considerarse también como unas especies así. Todas las que buscan néctar prácticamente. Sí, esas, junto con los colibríes, son las que más buscan néctar, sí. Sí, y por eso tienen esa relación tan cercana a plantas que producen flores, por ejemplo, el cazaguate de blanco, de la flor Ajá. blanca preciosa, por eso tienen esa relación. Y aquí me gustaría tocar un punto que es bien importante de por qué conservar esta flora nativa, cómo los ciclos de floración de estas plantas están coordinadas con las migraciones de las aves. Cuando se llega a cambiar estas plantas por plantas que no son nativas, muchas veces no se coordinan estos Ujú. ciclos de floración y entonces esas aves migratorias de repente pueden tener problemas para encontrar alimento. Eh, ¿Cómo ves esto? ¿Se está protegiendo también la flora del lugar? Sí, sí, se está protegiendo. Debo de reconocer que el gobierno municipal ha estado muy atento sobre todo a incendios y a talas clandestinas. Ahorita con el auge del agave, están relativamente pelando cerros en muchos lados y aquí debo de reconocer que sí hay acciones legales contra quienes han tumbado la selva baja, que es donde se encuentran esas especies de colibríes y esas especies de plantas que le dan néctar a los colibríes. Sí se ha conservado, la gente se ha calmado de talar por talar para sembrar agave y sí hay un buen programa de conservación por parte del municipio. Sí, qué bueno, porque realmente como no son árboles enormes, ni es como la sierra y eso cuando se deforesta la selva seca, prácticamente mucha gente lo pasa desapercibido y probablemente la selva que en más riesgo está en México es la selva seca. Sin duda. Sí, 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 pues qué bueno que lo estén conservando. Te quería preguntar sobre Ahualulco del Mercado. ¿Tiene microclimas, zonas de microclimas cerca o son varios microclimas? Porque veo que hay especies muchas veces que son tropicales, otras de altura.
otras de bosques de pino, otras que son de bosques de más secos. Platícanos un poquito si hay estos microclimas, por favor. Sí, no sé si llamarlos microclimas, pero sí diversos tipos de vegetación. Hay por lo menos 4 tipos de vegetación, que es la selva baja, el encinar, el bosque mixto de pino y encino, y hay unas cañadas con bosque de galería. Entonces, si separamos estos sitios por diferentes tipos de vegetación, sí tenemos cuatro tipos de vegetación, en donde hay especies muy características de cada uno de ellos. Y eso es una ventaja, que no en todos lados puedes tener estas 4 tipos de vegetaciones. ¿Qué te gusta? ¿En menos de 20, 30 minutos de distancia? Sí, claro, en menos de Sí. 30 minutos. Sí, yo salgo de mi casa a observar aves y en menos de 30 minutos ya estoy dentro de un macizo boscoso. Y además cambia mucho de temporada en temporada, ¿no? O sea, no es con que vayas una sola vez ya viste todas las aves del lugar. Puedes cambiar de temporada en el año y vas viendo especies nuevas, ¿no? Sí, así es. Sí, conforme va cambiando las épocas, el recambio de aves también en algunas ocasiones sí se ve marcadito. Y, por ejemplo, en invierno que vienen las migratorias, pues hay un boom de especies impresionantes. Y ahorita en esta época de verano, algunas especies que migran en el verano, pues aquí están presentes. Sí. Y en cuanto a rapaces, ¿hay algo parecido al río de Rapaces que pasa por la parte de Veracruz y eso? ¿Hay algún paso de rapaces grande en esta parte de Agualulco? Porque entiendo que la cantidad de rapaces que llega a Río de Rapaces es muy similar a la cantidad de rapaces que pasan por este lado de Jalisco, pero como no hay un lugar donde se concentren tipo de embudo, no notamos eso. ¿Hay algún lugar donde se puedan ver rapaces? No, fíjate que no así en gran cantidad. Sí hay algo de diversidad de rapaces, pero no en gran cantidad. Me ha tocado ver en algunos años a la migración de las aguilillas de Soizón y pues sí se ven muchas, pero no es como periódicamente cada año no pasa. No se De da hecho hay esto. un plano en donde hay un macizo de eucaliptos donde llegan ahí a pernoctar cientos de este tipo de aguilillas, pero yo creo que no se acerca a lo espectacular de Río de Rapaz. Ok, y en cuestión, por ejemplo, de mamíferos y murciélagos, Eh, hay registros, hay algunas tesis para Sierra del Águila, específicamente para piedras bola, y pues se encuentran los mamíferos, creo que están en Jalisco, pues los más comunes, el puma, el coyote, la zorra gris, el jaguarundi, zorrillos, cuatíes, tlacuaches, mapaches, pero no nada tan espectacular, creo. A lo sí, mejor porque no es mi área. sí. Vi que por ahí has hecho algunas pajareadas nocturnas con mucho éxito. Platícanos un poquito de estas pajareadas nocturnas. Sí, pues en la búsqueda de lograr observar más especies, pues me he lanzado y también junto con algunos amigos a hacer pajareadas nocturnas y sí han resultado interesantes porque hemos registrado especies a lo mejor que no estaban como contempladas para aquí, para la zona. Por ejemplo, hace poco observamos el tecolotito o el tecolote enano, que es una especie que tal vez es más común de lo que nosotros creíamos, pero como no salimos tanto de noche, pues no podemos registrarla tan fácilmente. De hecho, aquí en el municipio, en alguna ocasión, alguien atrapó uno en una casa pues fue reportado a las autoridades ambientales, en este caso a la unidad de acopio de Tlajomulco, que fue el que lo resguardó. Pero sí, Así. se han resaltado muy interesantes. La última pajareada que tuve nocturna fue en la Agua Blanca y sí logramos ver, escuchar algunas, no siempre se ven, pero sí, por lo menos escuchar algunas. Ahí vimos el tecolotito enano y también pudimos registrar algunas otras nocturnas como el tapacaminos, ¿El también es muy. cuidacuchillo o cuál, perdón?
Sí, el tapacaminos, tu cuchillo. Ah, tu cuchillo, sí. Y chotacabras, y supongo que también hay zumbadores, no sé si haya. Sí, zumbadores, sobre todo en el atardecer, que se ven Sí. volando por todo. Sí, esos son bien interesantes, cómo bajan haciendo ruido para levantar los insectos. Sí, muy interesantes. Y bueno, dentro de esta parte de que estás desarrollando como ecoturismo, has creado la ruta del colibrí. Platícanos un poquito de cómo mezclas la tradición culinaria, el avistamiento de aves y una tradición como es el temazcal. Fíjate que, como algo de casualidad, en algún conteo navideño, porque yo tengo aquí un círculo de conteo navideño de aves, que lo hago el último domingo del año. Este, pues amigos que vinieron al conteo, platicando, pudimos lograr llevar a nuestros invitados a comer primeramente a ese restaurante de comida tradicional y les gustó mucho combinar la observación de aves con la comida al final de la pajareada matutina. Y en esa ocasión también venía un amigo que tiene el temazcal. Después platicando y echando a volar la imaginación, eh, pensamos en hacer ese circuito que tuviera estas tres actividades que son, pues, a lo mejor un poco novedosas, porque creo que no se había juntado estas tres actividades en una sola, pues, en un solo tour. Y lo estuvimos así manejando, pensando por algún tiempo, hasta que finalmente se concretó. Y creo que sí tuvo mucho éxito combinar estas tres actividades de observación de aves, después ir al temazcal, que dura 1 hora y media, y después comer de manera muy rica en ese restaurante de comida tradicional donde está una señora, pues, haciendo las tortillas de manera manual, en donde te prepara los alimentos con ingredientes locales, en donde te los prepara desde ceros, desde la molienda de todos los ingredientes hasta que te los llevas tú a la boca. Se resultó muy, muy interesante. ¿Cuántas has hecho de estas rutas? Ya van cinco en este año que hemos hecho. De hecho, este año fue cuando las iniciamos, y en estos 6, 7 meses llevamos cinco. Han sido exitosas, a la gente les ha gustado muchísimo y vamos por la sexta del 30 de julio. Muy bien. ¿Cuándo me dijiste el 30 de? 30 de julio. De julio, ah, qué bien, qué bien. A ver si esta sí me toca ir porque esta que acaba de pasar me la perdí por cuestiones de salud, pero sí tengo muchas ganas de ir. Platícanos un poquito más de qué es lo que cocina, qué cocina tradicional es, qué ingredientes usan, qué se puede esperar de esa comida. Sí, los platillos principales que elaboran ahí, pues es diverso, pero a la gente les ha gustado mucho, sobre todo los moles y el pepián, que, ese sí los preparan desde el tueste, molienda de todas las semillas que llevan ese tipo de alimentos y con ingredientes locales principalmente, sí. El maíz, las tortillas que se elaboran ahí es por los, los cultivos que ellos mismos tienen ahí y que resguardan el maíz durante todo el año para preparar estas tortillas que son de maíz criollo, que nos han resultado muy llamativas por los diferentes tipos de coloración que presentan. Algunas veces son negras, azules, en una ocasión fueron de color rosa las tortillas y pues los ingredientes son principalmente locales, elaborados desde cero. Y este tipo de moles y son tradicionales de Jalisco, es decir, no se parecen al de Oaxaca o el de Guerrero, Ajá, no, o son de Guerrero y de Oaxaca. Platícanos un poquito de este tipo de preparación. pues a lo mejor sí tienen algún parecido con los de Oaxaca, pero pues tienen su toque con ingredientes que solo se encuentran por aquí en la región. No conozco mucho de cómo se elaboran esos tipos de alimentos porque ese le toca a otro compañero, cada quien tiene su parte, pues ellos se encargan de atendernos
de la mejor manera y siempre la gente se ha ido satisfecha, es lo único que te podría decir. Sí, y en el temazcal, ¿qué es? Vamos, ¿qué es lo que hacen? ¿Se meten a esta como vapor, sauna, y hay algún rito o se preparan algún tipo de bebida? ¿Cómo es el temazcal? Sí, bueno, el temazcal pues es un ritual ancestral de purificación que tiene muchísimo tiempo, que lo han hecho, hicieron muchísimo tiempo nuestros antepasados y que aquí sí lleva un ritual de preparación. Se hace una oración y se ahuma a las personas para limpiarlas de alguna manera antes de entrar al temazcal. Y ya dentro del temazcal, pues, dependiendo del tipo de personas, es como manejan la intensidad de este vapor. Pueden ser pocas piedras calientes o muchas, no sé, dependiendo del estado físico del grupo en general. Y, y pues, bueno, el temazcal es ese ritual o esa manera de purificarse tiene la homología de regresar al vientre materno. Y es muy, muy interesante. Ok. ¿Y cómo los pueden contactar para hacer esta ruta del colibrí? Bueno, estamos en redes sociales, tenemos en Instagram en la página de Ruta del Colibrí y nuestro operador para las rutas es la agencia de viajes Cambalán, que también está en redes sociales. Ellos son los que administran a los grupos, los que contactan con los visitantes y los que les dan todas las recomendaciones. Ellos, a través de estas dos plataformas de agencia de viajes Cambalán y la página de Instagram de Ruta del Colibrí, pues ahí se podría contactar a las personas, igual por mi medio, pues, o por medio de los compañeros, poder contactar, pero principalmente por redes sociales. Sí, y no estás como Julio Álvarez, estás como Julio Pajarero, ¿no? Aquí en Instagram estoy como Julio Pajarero, así es. Sí, 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 para que te puedan localizar, porque además tienes rutas increíbles como es la ruta del Floripondio. Platícanos de esa variedad de rutas que tienes. Bueno, en ese auge o ímpetu de andar buscando pájaros por todo Jalisco, pues han resultado algunos sitios muy atractivos para observar aves y en los que me ha tocado guiar a visitantes. Está la del Floripondio, la del Nevado de Colima, está también la del Volcán de Tequila. En el Bosque de la Primavera, pues también hay algunas rutas interesantes como la del el río Salado, en Sierra de Quila, en la estación de la Ciénega, sí, de la Ciénega, también ahí hay una ruta muy interesante. Y pues las rutas dependen de las especies que los visitantes me pidan observar. Algunas se pueden ver en algunos sitios y otras en otros, entonces pues hay que estar diseñándoles las rutas dependiendo de qué especies se quieran observar principalmente. Normalmente preguntas qué especies quieres ver y a partir de eso les diseñas la ruta, ¿no? Es que creo que es turismo, cuando viene turismo extranjero vienen muy específicamente a ver un ave, ¿no? Ajá. Aquí creo que todavía, bueno, debe de haber eso, pero vamos más bien a lo que encontremos. Somos como no nos queda cerca, vamos con la expectativa de ver lo que sea es bueno, ¿no? Ujú. Bueno, hay distintos visitantes que tienen diferentes objetivos, como tú lo dices. Hay algunos que quieren ver solo una especie y si se aparecen especies interesantes, prácticamente ni las pelan por andar buscando la que a ellos les interesa. Hay algunos que no les importa ver lo que sea, simplemente disfrutar el día. Hay otras veces que sí vienen solo por endémicos, entonces hay que llevarlos a sitios donde se puedan ver la mayor cantidad de endémicos. Hay visitantes que quieren la fotografía bonita, entonces también hay que llevarlos a sitios donde las aves se dejen ver bien, que no estén tan descubiertas.
digo, tan cubiertas de Sí. ramas, así que sean tan evasivas, y pues depende de qué es lo que quiera cada visitante. En el área de Teuchitlán también tenemos algunas otras zonas alrededor de Presa La Vega, donde también se pueden avistar muchísimo diversidad de aves, en la laguna de Totonilco, no se diga, con los chorlitos, que también son especies emblemáticas de ahí. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Hay muchísimo aquí en Jalisco y en la zona que podemos ver y observar. Pero lo interesante de esto es que no tienes que ser un super profesional para ir a estas rutas y no traer la super cámara, ni, digo, puede ser hasta un paseo muy familiar, llevar niños, no tienes que ser un experto en aves para disfrutarlo, ¿no? Es. Sí, así es. Por ejemplo, en la ruta del colibrí, hay personas en las que nunca han observado aves y que después de vivir esa experiencia se emocionan de ver al menos 2 o 3 especies, pero bien vistas con los binoculares. Sí, brincan de alegría cuando las observan, cuando logran enfocarlas con los binoculares y ven sus detalles, gritan de emoción. Al final de cada ruta yo les paso el listado de especies que vemos o que yo registro, y a veces no son tantas, son 35 especies alrededor, y sí, casi siempre me dicen, ¿a poco había tantas? Si todas. O sea, pues yo las registré, pero nada más se logran ver poquitas, pero las que se ven, pues sí, generalmente siempre las disfrutan. Sobre todo cuando son los colibríes. Y tú les prestas equipo. Sí, tenemos bajo resguardo 15 equipos, 15 binoculares para prestar a los visitantes. Y de hecho, los grupos de la ruta del colibrí son pequeños, son de 10 a 15 personas, no son grupos grandes, precisamente pues para que se disfrute más la actividad de observación de aves. Ok, y en los conteos de aves, ¿puede ir alguien de fuera del grupo que tienes allí en Agualulco a hacer los conteos? Sí, claro. En los conteos navideños, la invitación es abierta a todo público. Han venido gente desde de muchos lados. Este conteo sí ha sido exitoso, porque a veces sobrepasa mis expectativas de visitantes que yo espero. Yo a lo mejor espero 25 y llegan 35, casi 40. Y me da mucho gusto ver a la comunidad de pajareros que vienen de Guadalajara y de otras zonas, que vienen a apoyarme a esta actividad. Y sobre todo porque es una actividad que a veces, bueno, si lo desean, es todo el día, porque por la mañana tengo tres rutas diferentes. Una ruta que visita la selva baja caducifolia, otra ruta que visita el encinar, y otra ruta que visita una cañada húmeda de bosque de galería. Entonces nos dividimos, cada quien, se crean 3 grupos, un grupo va a cada ruta, después nos reunimos, vamos a comer ahí al restaurante de comida tradicional La Tía Lancho, y por la tarde, después de haber descansado, tengo una ruta más que es a una laguna, la Laguna Colorada, ya para cerrar el día, ya como ya oscureciendo. Muy bien, y en estos conteos, ¿ya llevas cuántos años haciéndolos? Este año es el séptimo, tengo apenas 6 ediciones, y con la que sigue en este año es la séptima. Es la séptima, ok. Y en esas siete conteos que has hecho, ¿has visto algún cambio significativo en las aves que llegan o hay un incremento, hay decremento, están cambiando las especies? Platícanos qué has notado. Creo que todavía es muy prematuro un análisis de ese tipo. A lo mejor se ocuparían otros, al menos yo creo, 10 años para ver si hay algún cambio en la abundancia de las especies, pero han salido cosas muy interesantes. Por ejemplo, en un año en Presa La Vega vimos una fregata magnífica, que esa tendría que estar en la costa, y la vimos ahí en esa laguna. En otra ocasión, en un conteo, en una ruta del bosque de galería, en la cañada, vieron un chipe azul negro
que también estaba nada que ver con este tipo de zona. Sí, He visto algunas rarezas muy interesantes y de eso se trata, ¿no? De que tú conoces bien las rutas y de repente sale alguna especie interesantísima. sí. ¿Qué otras especies así interesantísimas te han sorprendido? En los conteos navideños, No, en ah, general. bueno, pues en una ocasión el águila real en Sierra del Águila, eh, una codorniz endémica, la codorniz barrada en Presa La Vega, que también estaba fuera de distribución. Eh, eh, ¿Qué más te puedo decir? Los rayadores en Presa La Vega, que también podrían ser raros. Los rayadores americanos. Mm, pues hay muchas que no recuerdo muy bien, pero que sí han resultado interesantes. ¿Alguna de Registro. estas especies que llegas a ver está en peligro de extinción? Sí, fíjate que hay algunas como el vireo gorra negra, que es una especie que está amenazada en la lista de especies amenazadas de la norma oficial, que es por su decremento en sus poblaciones. Esa podría ser ahorita la única que recuerdo y que llega aquí a Sierra del Águila y sí, en algunos años sí he visto que hay menos. No en conteos, pues, sino en pajareadas así en general. Durante estos 20 años que tengo observando aves, sí he visto que en algunas ocasiones llegan menos que en algunos años más y en otras un poquito menos. Ok, y la temporada llega a cambiar, digo, dependiendo si se atrasa el frío o si no. Sí, También. sí, cambia un poco. Sí, y estas pajareadas que has hecho y este ecoturismo que estás realizando ha llevado a que se esté protegiendo más áreas, por ejemplo, el caso de que se haya hecho una UMA o que particulares empiecen a ver esto con la posibilidad de darle protección a sus campos como una manera de también de generar ingresos. Sí, sí, sobre todo en Uma, Agua Blanca, que es ese predio ejidal en el cual está destinado a la conservación, ha ayudado mucho a que se quiten de ahí algunas malas prácticas que había antes, como por ejemplo en esa zona la cacería era ilegal, era muy abundante. Entonces, al hacer salidas de ecoturísticas a ese rubro y al ímpetu que tienen los encargados de la UMA, se ha visto menos cacería por esa zona. También la ganadería que había en esa zona protegida también era muy abundante y los encargados han hecho que ya no se meta ganado en esa zona para tratar de conservar ese espacio lo más natural que se pueda. Y Y ha hay habido programas, anidación, perdón. perdón, digo, ahí tienen también cámaras trampa colocadas en algunos sitios en donde están registrando cosas interesantes y sí, se está creando un poquito de conciencia en las comunidades que quedan cerca de la UMA. ¿Llega a haber anidaciones en el piso? ¿En el piso? Sí, en el suelo, por ejemplo, como el chorlo nevado y eso, digo, en Villa Corona, no sé si el chotacabras menor y eso que llegan a poner sus nidos entre ramas y eso. En esta UMA llega a haber especies así. Sí, sobre todo, ahorita la que recuerdo más claramente es la codorniz cotuí, esa que es la que creo que es abundante y la que más fácilmente podrían anidar en el piso. Sí, Sí, y eso en el caso de ganadería o de personas que entren en cuatrimotos o en los racers y eso, pues podrían acabar con esos nidos, ¿no? Sí, qué bueno que lo estén protegiendo. Julio, esto de las temporadas se me hace bien interesante porque puedes ver em, diferentes especies. ¿Nos podrías platicar un poquito según la temporada cómo van cambiando especies y qué especies podemos ver cada temporada? sí, bueno, hay dos épocas o temporadas muy marcadas.
la de verano y la de invierno. La de invierno es cuando bajan todas las especies del norte a pasar una temporada un poquito menos drástica, un invierno más cálido, por ejemplo, acá en zonas más templadas, y es cuando hay muchísima cantidad de especies. Te puedo hablar de gran cantidad de chipes, gran cantidad de colibríes, gran cantidad de mosqueros, que vienen y aquí se quedan en esta temporada, de gorriones también. Entonces, es la temporada, yo creo que la temporada invernal es la época del año en donde más especies de aves podemos ver aquí en esta zona de Jalisco. Que inicia en octubre, Inicia en octubre y termina en febrero, marzo, por ahí más o menos. más o menos. Y Dentro de este, perdón, dime. ajá, no, digo, la otra época es la de verano. En la de verano generalmente están solo las especies residentes, pero sí hay algunas migratorias veraniegas que vienen del sur y que también viajan un poquito más al norte. Ahorita recuerdo al papamoscas rayado, al fibí occidental, al vireo verde amarillo. Son esas tres especies que recuerdo ahorita que vienen en época de verano aquí a zonas más norteñas. Que prácticamente los estarías viendo en este momento. En este momento, sí, claro. Sí, de hecho me acaba de tocar ver un papamoscas rayado, no me había tocado verlo aquí también en los Colomos. También se me hizo interesante, muy grande. Sí, Sí, es una especie sí, son, con un llamado particular que es como que si estás apretando un patito de agua. Es muy característico su llamado. sí, sí, no me había tocado verlo y al principio, mm, pues no identificaba qué era. Y ya de que lo pude ver me dio mucho gusto. Siempre ver una especie nueva te llena de emociones. Claro, sí. Muy divertido, andar rompiéndote la cabeza qué es y preguntándole a más gente si estás en lo correcto porque no lo puedes creer. Es divertidísimo. Platícanos un poquito de las rutas migratorias de los colibríes. Sé que hay unos que vuelan cantidades de kilómetros impresionantes y para la cantidad de energía que llegan a necesitar es increíble que logren estos viajes. ¿Qué nos puedes platicar de estas rutas migratorias? Y bueno, lo que conozco o lo que he leído acerca de los colibríes migratorios es de que ellos están a expensas de la floración que va surgiendo en sus rutas migratorias. Y lo he notado yo aquí en Sierra del Águila, en algunas épocas en las que por alguna razón la floración escasea, pues obviamente la cantidad de colibríes disminuye. Hay algunos colibríes que nada más están de paso, como los machos de los colibríes rufos, de los zumbadores rufos, que nada más los tenemos en una época del año y porque ellos viajan un poco más al sur. Por eso aquí cuando vemos zumbadores no podremos identificarlos muy fácilmente porque las hembras y los inmaduros se quedan en esa ruta migratoria y solo los machos viajan un poco más al sur. Es algo interesante que yo he notado, que solo en algunas pocas semanas se alcanzan a apreciar los zumbadores rufos. Igual pasa también con algunos miembros como del colibrí garganta negra, del colibrí barba negra y del colibrí garganta rubí, que también son especies migratorias y que solo las podemos apreciar aquí en esta zona durante algún periodo corto, algunas semanas nada más. Y es prácticamente dar aviso que están para irlos a ver, porque no sabes exactamente cuándo llegan, ¿no? Sí, 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 son unas pocas semanas al inicio de la temporada migratoria y ya después ya no están, están nada más las hembras, los inmaduros, los juveniles y ya después de regreso otra vez se aparecen por aquí. Y Y anidación de colibríes, bueno, supongo que están el pico ancho, el corona violeta, um,
no sé si el berilio, si llega a anidar allí en Ahualulco. ¿Qué otra especie puede anidar? Bueno, los colibríes residentes que tenemos aquí, ya lo dijiste, son el colibrí picuancho, el corona violeta, el berilo. En las cañadas se encuentra también el colibrí oreja blanca. Y en las zonas un poco más altas, como el volcán de Tequila, el colibrí magnífico, que son especies residentes y que pues seguramente ahí anidan. Yo aquí en esta zona solo me he encontrado eh, anidación de colibríes corona violeta y de pico ancho. Los de los colibrí berilos creo que no me ha tocado conocer ninguna. No, no, y el magnífico es precioso. Me ha tocado verlo nada más 2 veces y es lo más espectacular que he visto en colores no, no, es una cosa impresionante. Sí, Y y entonces ¿crees que están dando en el volcán? sí, seguramente está anidando porque es residente y ahí, pero es residente pero de unas zonas de altitudes elevadas, entonces ahí es una zona muy alta, el volcán de Tequila, en donde casi siempre que voy lo he visto, no importa en qué época del año sea. De hecho, Sí, ya falta poco, en unos pocos meses empieza a florecer mucho en el volcán y es cuando empieza a aparecer y es más activo. Impresionante. ¿En qué fecha es cuando se puede ver más? Yo creo que de agosto hasta toda la época invernal, sí, hasta diciembre. Me ha tocado ir más en esas fechas y ahí está, ahí aparece. Es una especie que tienes que verla sí o sí antes de morirte. A mí se me hace, no, 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 las veces que lo he visto me he sentido afortunado totalmente. Y esa y el colibrí con la pinta son especies que se tienen que ver. Y también por esta zona se aparece el colibrí Lucifer, pero ese sí También. es más escaso y solo en algunas temporadas lo he visto, pero y no siempre en el mismo lugar, como que sí, ese sí tiene un poco de migración un poquito más rara que no he tratado de saber cómo le hace, pero en ocasiones se aparece también por aquí. Ninfa mexicana no. No, la ninfa mexicana no la tenemos, pero otra especie también que se ha parecido es el colibrí garganta rayada. Ese también anda por aquí de repente. También muy Pe- bonito. pero no es muy común o No, 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 sí, no, no. no, no es. Y de los vireos, bueno, también es una especie bien interesante. Bueno, todos los vireos son bien interesantes porque nada más tengo entendido que existen aquí, ¿no? eh, Aquí en En América, México. Sí, sí, bueno, yo creo que sí en América, no sé si hay en otros lados, pero también son muy interesantes, son unas especies que me gustan mucho. Endémicos, aquí creo que nada más son dos especies, no, residentes, que es el vireo amarillo y el vireo plomizo, pero tenemos como el vireo de Casins, como el vireo gorjeador, eh, el el capucha negra vireo, que mencionabas, ajá, el gorra negra, el y también gorra tenemos negra. uno también que tenemos que es endémico, que es muy bonito y también de repente se aparece acá en Sierra del Águila, que es el vireo enano, que también es una especie discreta, pero también muy interesante. Muy bien. De los papamoscas, ¿qué papamoscas se aparecen? Papamoscas, bueno, si podemos nombrar papamoscas a los Empidonax, pues ahí hay muchas especies ahí incluidas, pero también podemos ver al, bueno, a otros tiránidos que no precisamente son papamoscas, como los del género Miarcus, esos sí son papamoscas, el garganta café, el de Nutting, el, el tirano, el papamoscas tirano, también tenemos el copetón, el mosquerito copetón, también muy bonito, no sé si lo Sí, conozcas, sí, 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 lo he visto muy bonito. Sí, estos también son especies muy interesantes. súper Sobre difíciles de identificar.
Sí, los papamoscas son un reto identificar. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, hablabas de codornices, también debe de haber muchas especies. De codornices solo tenemos dos. La zona que es la codorniz cotuí, que está en el valle, en las zonas de cultivos principalmente, y la codorniz de Moctezuma, que es una codorniz muy bonita, que esa Sí. se encuentra en altitudes medias altas, en encinares, bosques de pino, sobre todo en el volcán de Tequila y en las partes medias altas de Sierra del Águila. Es muy bonita esa codorniz. Sí, súper bonita, sí. ¿Y de loros y cotorros, guacamayas, llega a ver algo? Eh, de pericos, aquí en esta zona solo tenemos el periquito catarino, es la única especie de pericos y es un endémico, precisamente eso, es una especie endémica muy bonita, muy buscada también por los observadores de aves, que es el periquito catarino, es la única que tenemos aquí. Pero cerca en las barrancas del río Santiago, pues está la guacamaya verde. La guacamaya verde, que hay un proyecto bien interesante, de conservación de la guacamaya. Y bueno, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues ahí sí hay muchas, que tú has de conocer más. Sí, Más sí, sí. oro. El Corona Lila, el Frente Naranja, que son los que me ha tocado ver. Eh, no me acuerdo cuál. Bueno, de esos dos me ha tocado ver. Otros, sé que en el Parque San Rafael había muchos, pero ahora con los árboles que tiraron, muchos se fueron. Entonces, Creo que también ando por ahí. ¿mandé? El perico frente blanca también creo que anda por ahí. Los pericos monjes, no se diga. Ah, eso sí, eso se ven por todos lados. Que sí es pues un problema de traer especies exóticas al país y después soltarlas o que se les escapen es un serio problema. De estas especies exóticas de escapes y eso, ¿hay algo allá que hayas visto que pudiera ser un problema? Eh, Hace unos años había una población pequeña de pericos monjes, pero desaparecieron. No, ya no dejaron rastros. No sé si los locales de aquí las atraparon o las mataron o no sé qué pasó, pero sí había una población pequeña de unos 6, 8 individuos, pero que ya no se han visto por aquí. Algunas otras especies, pues es la paloma euroasiática, la Streptopelia, que es así, se ha visto en los últimos 10 años incrementar su población muchísimo. En casi Y todas las palomas, ¿no? También la de alas blancas creo que ha aumentado mucho su población. sí, sí, pero esa sí es nativa pues de aquí, así de que pues a lo Sí. mejor de esa. No saben por qué se está dando este crecimiento en las palomas. Mm, No, yo no sé, pero yo pudiera suponer que es por la falta de depredadores. Sí, yo No hay tantos también. depredadores, yo creo, Ujú. como las depredan a las palomas, las aguilillas y sobre todo el halcón peregrino. Y son especies que, sobre todo el halcón peregrino, que no es tan común ver por aquí, pues en esta zona. Sí. Cernícalos supongo que sí tienen. Sí, cernícalos, Milanos, milanos también, sí. el caracara, El caracara también. Pues la aguililla cola roja, la aguililla cola blanca, la aguililla gris. cola corta, aura. Ajá, sí, esos también. Sí, pues tienen muchísimas especies de rapaces, ¿no? Sí, en Presa La Vega se observa una pareja anidando de aguililla rojinegra, también que es algo que no es tan común por aquí. Sí. Pues hay muchísimo que ver ahí en Agualulco del mercado y pues yo creo que conforme la gente vaya visitando, ya sea la ruta del colibrí o yendo a hacer los conteos o las pajareadas, poco a poco se irán abriendo más zonas de protección y rutas, con esta especialización.
Dentro del ecoturismo es muy importante la parte de educación y la parte de desarrollo económico y social. ¿Has visto algún cambio a partir de estos conteos de aves, de estas visitas de turistas, eh, en la educación que se le está dando, por ejemplo, a los niños o a más gente del lugar? ¿Y has visto algún beneficio económico que nos pudieras platicar? Eh, ¿Cómo se ha dado esta evolución? Y es poco el beneficio económico porque no hay tanto turismo de observación de aves. La observación de aves es una actividad que apenas está empezando a despegar. Faltará algunos años tal vez en poder lograr logros económicos importantes aquí para la zona. Es una actividad que todavía no está muy bien difundida, que solo es muy escaso. Los trabajos de guía especializado en aves no son tan frecuentes, pero poco a poco, a través de los años, ha incrementado un poquito. Yo creo que faltarían algunos años para ver resultados más tangibles en cuanto a los beneficios económicos. Pero en cuanto a la educación, sí, me ha tocado guiar grupos en donde los niños están bien atentos, conocen las especies, saben un montón de cosas acerca de biodiversidad y eso es lo que me agrada a mí, trabajar con ese tipo de pequeños entusiastas y dejarle la semillita, dejarle la duda, dejarles preguntas, dejarlos eh, que queden enganchados en esta actividad para que sigan yendo. Eso es lo que yo he notado más que algún beneficio económico, he visto más el entusiasmo por parte de las nuevas generaciones para conservar sus recursos naturales. Y estas nuevas generaciones llegan a través de viajes que hacen del colegio a hacer este tour de la ruta del colibrí o de cualquier otro de las rutas que tienes, o es de los colegios locales de ahí de Agualulco o vienen de fuera. Platícanos un poquito de esto. Y es un poco de ambos. Es un poco de gente que los colegios sí le están metiendo un poquito a, al, eso, a la concientización. Y hay otros que vienen ya, que ya lo traen desde fuera y que escuchan que hay por aquí una persona que le gusta ver aves y que quieren venir a conocer de qué se trata y pues es cuando conozco yo a verdaderos pequeños genios que les gusta mucho conservar y que seguramente estaremos muy orgullosos de ellos en los próximos años, ya que ellos tengan valor de decisión y van a lograr cosas muy padres. Sí, está súper interesante eso y sí, las generaciones pequeñas nos están dando una lección a los grandes en su entusiasmo y en su conocimiento. En el tema de promoción, ¿les están ayudando algo en promoción? ¿Ustedes lo están haciendo? ¿Visitan colegios para dar estas pláticas? ¿Cómo se da este tema de promoción? ¿Cómo se hace la promoción en el extranjero? No, fíjate que no tenemos tanta promoción, no vamos a ningún colegio, pero sí tendremos que hacerlo en algún momento porque es una bolita de nieve que va creciendo y que nos va a llevar a tocar esos temas y esos espacios. Eh, se ha dado así poco a poco por el interés de las mismas personas en conocer un poquito de los recursos naturales que hay, pero yo espero que sí, también parte de nuestro trabajo como Ruta del Colibrí es la concientización y tendremos que ir en algún momento a dar un poquito de lo que recibimos a las escuelas o a los colegios o a espacios. Sí, he tenido yo algunas intervenciones en algunas eh, para dar charlas en algunas universidades, en algunos colegios o aquí en el mismo municipio que me lo han pedido y sí ha habido mucha respuesta y muy buena. Y ahorita se me ocurre que puede ser una muy buena vinculación los grupos de los scouts, lobatos, que también están
Pues muchas de su formación es el cuidado del medio ambiente y vivir en la naturaleza y eso, que creo que podría ser también grupos que les podría interesar este tipo de aprendizaje, ¿no? Sí, 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 te digo, en algún momento tendremos que ir a visitarlos para invitarlos a que nos conozcan y pues ayudarles un poquito a que abran un poco más su conocimiento en este grupo, pues, que es tan bonito como las aves. Sí, en Sí. algún momento visitarlos. ¿Hay alguna otra persona que esté investigando algún otro grupo de fauna o de flora ahí en Nahualulco o prácticamente ustedes son la punta de lanza de este ecoturismo? Sí, creo que somos los únicos actualmente que estamos haciendo actividades así de ese tipo ecoturísticas para que la gente conozca la biodiversidad, en este caso de aves que tenemos. Creo que no hay nadie, creo que yo soy la única persona que lo ven ahí con de loco en los cerros tomando fotografías de todo lo que se encuentre. No creo que haya otra persona por aquí que se dedique o que sea tan aferrado como lo soy yo para ese tipo de cosas. En No, cuanto a no hay. equipo, por ejemplo, en cuanto a equipo de cámara fotográfica y eso, son lugares donde necesitas un telefoto muy grande. ¿Qué necesitas de equipo para fotografiar o puedes hacerlo con algo muy, muy básico? Yo tengo equipos muy básicos. Bueno, a mí me han visitado personas que tienen unos equipos impresionantes, con unos lentes y telefotos muy, muy buenos y de mucho alcance. Y yo me manejo con algo pequeño. Yo creo que ahí radica tal vez en el que como yo casi siempre ando solo, pues a lo mejor no soy tan ruidoso y a lo mejor sí las aves se dejan acercar un poco más, pero sí hay personas en las que han venido con unos equipos impresionantes y pues han logrado fotos espectaculares. Yo no, yo me manejo con equipos básicos principalmente, no tengo nada tan espectacular que digamos. Sea, realmente no necesitas un super equipo para ir a sacar muy buenas fotos en el lugar. No creo, no necesariamente. Cuando es así, bueno, también los llevas a lugares donde ya sabes que perchan más cerca, este tipo de cosas, supongo, ¿no? Sí, sí, ya hay sitios en donde las aves se pueden ver a lo mejor un poco más fácilmente y pues eso es lo que les gusta también a las personas. No necesariamente van a tomar fotos, es lo que te decía, hay grupos muy diversos en los que solo llevan sus binoculares y solo con verla bien al ave y identificarla, verle sus características principales, con eso quedan por bien servidos. Igual hay personas en las que vienen a grabar. En alguna ocasión me tocó a una persona en la que solo venía a grabar audios, pero sí, sí, sí. Y otras nada más solo con sus binoculares. No necesariamente vienen por la foto, son grupos, a lo mejor sí son los más numerosos, pero no los únicos. Ok. Platícanos un poquito de tu trabajo en Ever. Bueno, en eBird me invitaron a ser el revisor para el estado de Jalisco. Entonces, todos los registros raros, inusuales, conteos altos o que estén fuera de temporada, me llegan a mí en una bandeja y me toca a mí hacer un poquito de investigación y de validación de ese tipo de registros, por lo que estoy en contacto con los pajareros de Jalisco. Si hay algo que a lo mejor se sale un poquito de la fecha o que pusieron un conteo muy alto, pues me toca a mí enviarles un correo para hacerles cuestionar el porqué de esos registros y ya en base a lo que ellos me digan, pues a mí me toca ahora sí que decidir si ese dato es público o se quita de ser público. Es una labor media complicada porque a veces sí pues me tengo que manejar con mucha ética para decidir si sí o si no vale un registro dependiendo de la evidencia que el usuario me maneje. Sí, como el caso que nos platicabas de la fragata en La Sí, Vega, como que sería totalmente ilógico, ¿no?
Y hace poco me pasó con un amigo, con Chris Lloyd, que andábamos en Presa La Vega. Él me invitó a andar en kayaks adentro de Presa La Vega. Y yo, como tuve una acción desafortunada en una ocasión previa con él, de que me caí del kayak y perdí mi cámara y perdí varias cosas personales, pues yo le dije, sí voy, pero yo no me llevo mi cámara. Nos tocó ver una especie muy, muy rara, que era el Milano tijereta. Es una especie sumamente rara en la zona, que de hecho fue el primer registro, no solo para Jalisco, sino para el occidente de México. No había nada de esa especie aquí. Es una especie muy, muy bonita y que la logramos ver. Y que lo primero que le dije a Chris fue, por favor, tómale fotos de registro porque no nos van a creer si no llevamos esa evidencia. Entonces, pues los pajareros, los expertos, conocedores, deben de saber cuando una especie es rara o inusual y tratar de documentarla lo mejor posible para evitar que esa información se pierda, porque si no muestran evidencia o es suficiente, ese registro se va a una zona oscura en donde pues, nadie lo ve. Así se maneja esta eBird y eso es como para darle más soporte científico a la información que se vierte en la plataforma. Y esta de ciencia ciudadana, bueno, ha traído muchísimas observaciones y muchísimos resultados que si bien no todos son muy confiables, porque no todos los que subimos somos expertos en aves, sí em, han dado respuesta a muchas preguntas que había en la ciencia y que con métodos tradicionales sería imposible de realizar. De estos estudios de Ebert, ¿te los llegan a compartir? ¿Ha salido alguno que te haya impresionado? Bueno, sobre todo hay notas en revistas, notas científicas que se han basado en los registros de eBird para documentar especies, sobre todo registros raros, inusuales, es lo más común. No me ha tocado ver alguno que hable sobre abundancias o sobre distribuciones, o todavía no, pero sí debería de haber. Sí, sí, debe de haber y conforme vaya creciendo y más gente lo vaya haciendo y más confiables sean las fotografías y los audios que se van subiendo, seguramente los resultados van a ser impresionantes y van a traer consecuencias de conservación muy, muy buenas, ¿no? Saber temporadas, saber vinculaciones, alimentación, si hay anidaciones, etcétera, ¿no? Sí, y luego la plataforma tiene como filtros, muchos filtros, en donde viene la temporalidad de alguna especie y la cantidad de individuos que se espera que haya en esa especie. Pero a mí me ha tocado modificar esos filtros para aumentar la cantidad de individuos que se pueden observar en una región o para cambiar la temporalidad de las especies. O a lo mejor el filtro dice que nada más está de septiembre a diciembre, pero hay muchos registros que caen antes, en agosto, entonces yo tengo que abrir un poquito más ese filtro para que, para que vean que la presencia de esa especie es antes de lo que se tenía pensado. Eso ¿Tú, también es algo muy... tú llegas a modificar entonces esos parámetros? Sí, yo los puedo modificar. Sí, qué interesante, qué interesante, súper interesante. Pues Julio, te agradezco muchísimo la plática. Esperemos que todo este trabajo que están haciendo en la ruta del colibrí y que tú en lo personal estás haciendo con estas rutas de avistamiento de aves, poco a poco nos ayuden a valorar esta riqueza de biodiversidad que tenemos en México y que de esos salgan eh, proyectos del cuidado del medio ambiente y que, que a su vez generen un beneficio tanto en la educación de todos los que estamos aquí en México y un beneficio económico para los lugares locales. Pues muchísimas gracias, Julio. Súper interesante la plática y espero vernos pronto por allá. También soy muy, muy picado para esto de
de las aves. El día que no salgo ando como loco, desesperado, pensando en qué día sí voy a poder salir. Y Sí, bueno, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? yo también, si no salgo, estoy desesperado. Es como la válvula de escape de toda la carga de trabajo durante la semana. Es lo primero a hacer es correr al cerro a buscar bichos, Sí, y cosas. luego ves la cámara y la agarras por lo menos para... yo creo que ya se podría considerar una especie como de una buena enfermedad con síntomas muy claros de que la tienes, ¿no? Estamos, sí, yo pienso lo mismo. Yo también estoy igual. Cuando no la agarro durante una semana, sí, siento la necesidad de tenerla a un lado mía. Sí. Para, Sí, sí, sí. Pues Julio, te agradezco mucho y pues seguimos en contacto. Yo creo que de aquí podemos ir sacando diferentes programas según rutas y eso, por ejemplo, alguna vez hablar y documentar todas las rutas que mencionaste con especies y eso para que la gente vaya aprendiendo más de cada especie y de dónde poderlas encontrar. sí, claro, y de visitarlas, pues también de armar algunas salidas a Claro. algunos sitios, irlas a visitar. Sí, de la promoción de los conteos de aves que también son súper importantes. Sí, por eso podríamos hablar en alguna otra ocasión y pues para a lo mejor para invitarlos a la siguiente, Sí, para ver sí, ahí toda la logística que se maneja y toda las especies que se pueden esperar en los conteos. En el sí, próximo conteo. incluso hablar un poquito de como de tutoriales de cómo puedes organizar un conteo de aves, cómo puedes subir identificaciones que no tengas duda de la especie Navier, todo ese tipo de cosas para invitar a la gente a que empiece a participar de esto y seguramente van a quedar fascinadas y el aprendizaje es todos los días. Así quedamos. Sí, Julio, pues un abrazo, muchísimas gracias, que estés muy bien. Igualmente, gracias a todos. Saludos, bye. Bye.